Hola, hola, mis amores. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí reunidos otra vez. Hoy es un día especial, un día en el que vamos a descorchar emociones, analizar pistas y sumergirnos en el universo de una pareja que, seamos sinceros, nos tiene completamente obsesionados. Ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Así es. Hoy vamos a hablar de Ander Ercel y Kerem Bürsin, el dúo dinámico que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que incluso después de su separación, sigue generando un tsunami de rumores y esperanzas. Si ustedes, al igual que yo, son adictos a las telenovelas turcas y, en particular, a la magia que emanaba de Hande y Kerem juntos, prepárense para un viaje intenso. Vamos a desentrañar los misterios de su relación pasada, a examinar cada gesto, cada palabra, cada coincidencia que pueda insinuar una reconciliación. ¿Por qué, seamos honestos, quién no ha soñado con verlos juntos de nuevo? La pregunta que ronda nuestras cabezas es clara: ¿hay una segunda oportunidad en el horizonte para Hande Ercel y Kerem Bürsin? ¿Volverán a encender la llama del amor que nos cautivó a todos? Acompáñenme a explorar cada rincón de esta apasionante historia. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama real, quiero recordarles a todos que se suscriban a mi canal. Sí, mis amores. Suscríbanse para no perderse ni una sola de mis actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco, las últimas tendencias, los chismes más jugosos y, por supuesto, todo lo relacionado con Hande y Kerem. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Su apoyo es mi combustible, mi inspiración, mi todo. Así que, sin más rodeos, vamos a destapar los secretos de Hande y Kerem. Agárrense fuerte que empezamos. *** El origen del mito, Senkalkapm, y la explosión de la química ***. Retrocedamos un poco en el tiempo, a los inicios de esta historia de amor que nos robó el aliento. Todo comenzó en el set de grabación de Senkalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Hande Ercel y Kerem Bürsin, dos actores jóvenes, talentosos y con un carisma arrollador, fueron elegidos para interpretar a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una dinámica explosiva, llena de tensión, pasión y un romance que nos hacía suspirar en cada episodio. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem era palpable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una energía que traspasaba la pantalla. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos negaron cualquier tipo de relación personal. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que su conexión se debía a la buena relación profesional que habían construido. Pero, vamos, ¿quién iba a creer eso? Era evidente que había algo más. Las especulaciones comenzaron a crecer como la espuma. Los fans analizaban cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública en busca de pistas que confirmaran lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem estaban enamorados. Y la verdad es que las pruebas eran cada vez más convincentes. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, la forma en que se apoyaban mutuamente en el trabajo, todo apuntaba a un romance en ciernes. *** La confirmación, las Maldivas, el paraíso del amor y la explosión en redes sociales ***. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente llegó el momento que todos esperábamos. Hande y Kerem decidieron dejar de esconder su amor y gritarlo al mundo entero. ¿Y cómo lo hicieron? Con unas espectaculares vacaciones en las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales causaron un verdadero terremoto. Se les veía radiantes, felices, disfrutando del sol, la playa y, sobre todo, del amor que se profesaban. Era evidente que la relación entre Eda y Serkan había trascendido la pantalla y se había convertido en una realidad. La noticia de su romance confirmó lo que todos ya sabíamos y desató la euforia entre sus fans. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, el dúo perfecto, el ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su relación se convirtió en un fenómeno global, y ellos, en íconos del amor y la felicidad. *** El cuento de hadas, un romance de película y la adoración de los fans ***. Durante el año y medio que duró su relación, Hande y Kerem vivieron un auténtico cuento de hadas. Viajaban juntos por todo el mundo, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían momentos divertidos y románticos en sus redes sociales y se mostraban inmensamente enamorados. Eran la pareja perfecta, el dúo dinámico que todos admirábamos y con el que soñábamos. Su amor era contagioso, inspirador y nos hacía creer en la magia de las relaciones verdaderas. Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno global, no solo por su talento actoral, sino también por su carisma, su autenticidad y por la forma en que compartían su amor con el mundo. Los fans los adoraban, los seguían a todas partes, los llenaban de regalos y mensajes de cariño. Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de esperanza, un ejemplo de que el amor puede vencer cualquier obstáculo.
Pero como suele suceder en la vida real, no todo es color de rosa. Asterisco asterisco la ruptura, el fin de un sueño y la desilusión de los fans asterisco asterisco. Después de 1 año y medio de romance, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. De repente el cuento de hadas se había terminado, el sueño se había roto y la pareja perfecta ya no existía más. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, lo que dio lugar a un sinfín de especulaciones. Algunos decían que la presión mediática y la agenda apretada de ambos habían sido demasiado para la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones. Lo cierto es que de la noche a la mañana, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue especialmente dolorosa para sus fans, quienes habían invertido mucho emocionalmente en la relación. Muchos se sintieron descorazonados y desilusionados al ver que su pareja favorita se separaba. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Hande y Kerem, así como de peticiones para que reconsideraran su decisión y se dieran una segunda oportunidad. Asterisco asterisco la llama de la esperanza, rumores, coincidencias y gestos que alimentan la ilusión asterisco asterisco. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y a pesar de la ruptura, la llama de la ilusión nunca se extinguió por completo. Los fans de Hande y Kerem se negaron a aceptar el final de su historia de amor y comenzaron a buscar señales que indicaran que aún existía una posibilidad de reconciliación. Y déjenme decirles, han encontrado algunas pistas muy interesantes. Desde la famosa camiseta de Kerem que Hande lució poco después de la ruptura, hasta los encuentros casuales en los mismos lugares, los gestos sutiles y las declaraciones ambiguas en entrevistas, todo ha sido analizado con lupa por los fans más observadores. ¿Recuerdan cuando Hande Erçel fue vista usando una camiseta que pertenecía a Kerem Bürsin poco después de la ruptura? Fue un gesto sutil, que no pasó desapercibido para sus fans más observadores. Muchos lo interpretaron como una señal de que Hande aún conservaba un recuerdo tangible de su relación con Kerem y que quizás aún sentía algo por él. La camiseta, una prenda casual pero con un significado emocional, se convirtió en un símbolo de la esperanza de una reconciliación. Los fans la bautizaron como la camiseta de la esperanza y la convirtieron en un tema recurrente en redes sociales. Otro detalle que ha alimentado las esperanzas de una reconciliación es la forma en que ambos han hablado el uno del otro en entrevistas. Si bien han sido muy cautelosos y respetuosos, ninguno de los dos ha descartado por completo la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. Han enfatizado que se tienen mucho cariño, que valoran los momentos que compartieron y que siempre se apoyarán mutuamente. Sus palabras, aunque medidas, han sido interpretadas como un rayo de esperanza para los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Kerem, en particular, ha sido especialmente elocuente al hablar de Hande. En varias entrevistas ha destacado su talento, su belleza, su inteligencia y su gran corazón. Ha dicho que la admira profundamente y que siempre estará agradecido por haberla conocido. Sus palabras suenan sinceras y cargadas de emoción, lo que ha hecho que muchos se pregunten si aún alberga sentimientos románticos por ella. Sus elogios a Hande han sido interpretados como una clara señal de que la conexión entre ellos sigue viva, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido. Además, ha habido varios encuentros casuales entre Hande y Kerem que han sido captados por los paparazzi. Han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos e incluso han coincidido en el extranjero. Si bien es posible que estas coincidencias sean solo eso, coincidencias, muchos creen que son una señal de que el destino está tratando de unirlos de nuevo. Cada vez que una foto de Hande y Kerem en el mismo lugar sale a la luz, las redes sociales se incendian con comentarios y especulaciones. Los fans ven en estas coincidencias una prueba de que el universo conspira para que vuelvan a estar juntos. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: la química entre Hande y Kerem sigue siendo palpable. Incluso después de la ruptura, cuando han coincidido en eventos públicos, la tensión entre ellos es evidente. Sus miradas se cruzan, se sonríen tímidamente y se nota que aún existe una conexión especial entre ellos. La química, esa fuerza invisible que los unió desde el principio, sigue siendo un factor clave en la ecuación de su posible reconciliación. Asterisco asterisco la realidad, nuevos horizontes y el desafío de seguir adelante asterisco asterisco. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz y ha protagonizado varias series y películas exitosas. También ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Hande, una mujer independiente y ambiciosa, ha demostrado que puede triunfar por sí misma, sin depender de una relación sentimental. Por su parte, Kerem también ha estado muy ocupado con su carrera. Ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Al igual que Hande, también ha sido relacionado con otras mujeres, pero hasta ahora no ha habido ninguna relación seria.
Kerem, un hombre carismático y aventurero, ha explorado nuevos horizontes profesionales y personales, consolidando su carrera como actor a nivel internacional. La realidad es que ambos han madurado, han crecido y han aprendido de la experiencia de su relación pasada. Han enfrentado nuevos desafíos, han superado obstáculos y se han convertido en personas más fuertes e independientes. Asterisco asterisco el análisis final, reconciliación a la vista o un sueño imposible asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Existe realmente una posibilidad de una segunda oportunidad para Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero basándonos en la información que hemos recopilado, en los rumores que han circulado y en la química que aún existe entre ellos, yo diría que sí, que la esperanza sigue viva. Creo que ambos necesitan tiempo y espacio para sanar sus heridas y para crecer como personas. Necesitan descubrir qué es lo que realmente quieren y qué es lo que están buscando en una relación. Y si, después de todo ese proceso, se dan cuenta de que aún se aman y que quieren intentarlo de nuevo, entonces creo que tienen una gran oportunidad de construir una relación aún más fuerte y duradera. Pero también es importante recordar que la decisión final está en sus manos. No podemos obligarlos a estar juntos ni podemos presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos respetar su privacidad y permitirles que tomen sus propias decisiones. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos como artistas y como personas. Podemos seguir admirando su talento y celebrando sus éxitos. Y podemos seguir soñando con la posibilidad de que algún día, Hande y Kerem vuelvan a estar juntos y nos demuestren que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Asterisco asterisco mi teoría personal, el amor verdadero supera todas las barreras asterisco asterisco. Y hablando de sueños, déjenme compartirles mi teoría personal sobre por qué creo que Hande y Kerem tienen una gran oportunidad de reconciliarse. Creo que su conexión es mucho más profunda que una simple atracción física o una química en la pantalla. Creo que se entienden a un nivel muy profundo, que comparten valores y aspiraciones similares y que se complementan mutuamente. Además, creo que la experiencia de haber trabajado juntos en Senkalkam creó un vínculo irrompible entre ellos. Pasaron mucho tiempo juntos, compartieron momentos intensos y se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Esa experiencia los unió de una manera que pocas personas pueden entender. Y finalmente creo que el amor que se tienen es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado que se siguen queriendo y respetando. Y creo que ese amor puede ser la base para una reconciliación y para una relación aún más fuerte y duradera. Por supuesto, como dije antes, esta es solo mi teoría personal. Pero como fan de Hande y Kerem, no puedo evitar soñar con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y espero que ustedes, mis amores, también compartan mi esperanza. Asterisco asterisco la reflexión final, mantengamos la fe y respetemos su decisión asterisco asterisco. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy son solo rumores y especulaciones. No tenemos ninguna confirmación oficial de que Hande y Kerem estén considerando una reconciliación. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y creo que hay suficiente humo alrededor de Hande y Kerem como para mantener viva la esperanza de una segunda oportunidad. Así que, mis amores, mantengamos la fe, sigamos apoyando a Hande y Kerem y sigamos soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de una segunda oportunidad para el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los momentos clave de su relación, tratando de discernir si existe alguna esperanza de reconciliación. Si bien no hay confirmación oficial, la química palpable y las declaraciones cautelosas de ambos mantienen viva la esperanza entre sus fans. Gracias a todos por acompañarme en este viaje lleno de emociones y esperanzas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dejado pensando en la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem. Recuerden que al final la decisión está en sus manos, y lo más importante es respetar su privacidad y apoyarlos en sus decisiones. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué opinan de los rumores y especulaciones que hemos analizado hoy? ¿Cuál es su momento favorito de su relación pasada? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema que nos apasiona a todos. Y finalmente quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido que les encante. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias por ver. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor. Besos.